Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Amigos, amigas de Amazonía 21, en esta oportunidad contamos con la presencia a través de el teléfono del señor Álvaro Salvador Márquez para hablar sobre lo que significa este primer año del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y en todo caso un balance de lo que justamente significa este año. Señor Álvaro Salvador Márquez, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Esto de este primer año del mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, ¿qué significado tiene para el país? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Hay que señalar que la creación del mecanismo intersectorial a través de un decreto supremo del Poder Ejecutivo es un acto loable. Creo que es el punto de mayor reconocimiento que se ha tenido hasta ahora en el Perú sobre la existencia de las personas defensoras de derechos humanos y un reconocimiento de su trabajo. Es importante que este mecanismo se haya gestado desde el Ministerio de Justicia y que tenga su liderazgo, porque se trata de la primera vez en el Estado que un mecanismo articulado por actores públicos, digamos, cuenta con una discusión basada en un enfoque de derechos humanos e interculturalidad. Dicho esto, habiendo celebrado la creación y gestación de este espacio, creemos que el balance un año después es bastante preocupante, porque un año después de haberse creado el mecanismo intersectorial, las acciones que se han venido implementando para cumplirlo en la realidad han sido más bien mediocres, y sobre todo porque muchos de los sectores a los cuales se les ha intentado llamar la atención para que intervengan no lo han hecho. Más allá de acciones solitarias a veces del Ministerio de Justicia, hay actores muy importantes como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Interior o el Ministerio de la Mujer, que poco o nada han hecho para hacer efectivo el mecanismo intersectorial. Y sobre todo para defender a los defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas, a los que en el informe nos referimos como defensores indígenas que sufren el mayor grado de violencia y letalidad, sobre todo en el cinturón de la selva central. ¿Cuál sería la justificación o los argumentos que estas instituciones que le han dado la espalda a toda esta iniciativa han tenido para no sumarse a este esfuerzo? Bueno, el caso más preocupante y más resaltante es el del Ministerio del Interior. Y aquí hay una excusa muy concreta. El Ministerio del Interior es el organismo que alberga a la Policía Nacional y como tal es el responsable de darle seguridad y protección a todos los peruanos que lo necesitan. Pero ¿qué es lo que ha respondido el Ministerio del Interior cuando Proética y el IDL le preguntaron en su informe sobre lo que había hecho? Básicamente que no tienen ningún instrumento interno para darle protección a las personas defensoras. Y esto lo hacen en base sobre todo a la propia falta de una herramienta, como antes el decreto supremo decía que ellos estaban en la obligación de aprobar un mecanismo sectorial. Luego lo cambiaron a lineamientos de actuación para que estuvieran más cómodos y aprobasen la norma. Pero a pesar de eso no hay ni una sola norma del ministerio y en esa norma se quería contener, en primer lugar, quiénes van a ser los responsables de dar protección policial en campo a las personas cuya vida está en peligro, y en segundo lugar, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento de esta intervención policial que cuesta. Entonces, sin una estrategia clara sobre quiénes van a intervenir, en qué modo y con qué dinero, el ministerio no ha hecho absolutamente nada por cumplir con sus obligaciones con los defensores. Otros casos son, por ejemplo, los del Ministerio del Ambiente, que a pesar de haber hecho acciones, digamos, simbólicas para proteger a los defensores, como la creación de la unidad funcional de delitos ambientales, en la práctica no se han involucrado en el campo, y en el campo es donde está la violencia. Es importante la generación de conocimiento, pero se tiene que articular con acciones tangibles que se puedan medir en el bienestar de la gente. Y similar situación ocurre en cultura, que acaba de aprobar una directiva que esperemos sea implementada para los defensores, y otro caso más trágico aún para nosotros es el del Ministerio del Ambiente. Conociendo todos cómo funcionan las relaciones en la Amazonía, lamentablemente, muchos de los conflictos de defensores están involucrados con disputas por el territorio.
comunidades esperando titulación por años, gobiernos regionales dando constancias de posesión, concesiones forestales a terceros. Es en ese contexto en que el Ministerio de Agricultura tuvo la oportunidad de hacer siquiera una sola cosa para intervenir y no lo hizo. No ha respondido ni ha participado en la mayoría de reuniones de coordinación del mecanismo. Nosotros le llamamos la ausencia más trágica, porque a pesar de que el conflicto es eminentemente territorial, no hay ninguna reacción del ministerio responsable. Hay un proyecto de decreto supremo, por ejemplo, para anotar preventivamente títulos de territorios de comunidades no tituladas, para que se puedan proteger mientras duran los procedimientos de titulación. Y ni siquiera ese decreto supremo, cuyo borrador está aprobado desde hace más de 2 años, ha sido tomado en cuenta por las sesiones de agricultura, y la situación sigue siendo la misma. Ante este escenario preocupante, y cuando tenemos esta realidad política donde, por ejemplo, se cambian permanentemente de ministros, el Ministerio del Interior es el caso más palpable, eso juega en contra de toda esta iniciativa, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nosotros en el informe reconocimos como un problema trascendental la enorme inestabilidad política en el gobierno y puntualmente en el Ejecutivo, en sus conflictos con el Congreso. Hay 5 ministros del Interior entre abril de 2022 y abril de 2021 que se han sucedido en el cargo, en la cartera de Interior, y ahora hace unas semanas estamos contando al 6º. Con 6 ministros en la cartera no hay predictibilidad en el funcionamiento o en la actuación del Estado, se afecta el desempeño correcto de las políticas del Estado y ni siquiera es posible hablar ya de una línea de continuidad en los sectores. Entonces, sin una voluntad política clara, porque ni siquiera están sensibilizados en la materia muchos de los ministros y viceministros y directores generales, no podemos esperar que esta se cumpla. Lamentablemente, la pata se rompe por el lado más débil y en este caso es el Ministerio del Interior y Agricultura. La situación en lo concreto, en lo real, usted indicaba que allí en la Amazonía, en el bosque adentro, donde se presentan los graves y grandes riesgos para los defensores ambientales. Está cerca de 16 personas que, según las informaciones en este año, han sido asesinadas salvajemente. Da el peligro y el riesgo de que puedan incrementarse este número si es que existe un Estado lento, indiferente por todo lo que usted nos está señalando. Desde luego que sí. IDELE y Proética actualizamos el conteo a 22 víctimas entre 2020 y 2022 y 19 de ellas miembros de pueblos indígenas. Si uno viese el perfil más recurrente de víctima de violencia, es el de el miembro, líder o monitor territorial de una comunidad indígena amazónica. Si hay algo o algún sector de la población en donde deberían ponerse los ojos, es precisamente en los miembros de las comunidades indígenas que reciben el mayor golpe de violencia. Y sin duda, si es que no se implementa adecuadamente el mecanismo intersectorial, la tasa de letalidad va a continuar subiendo como lo ha venido haciendo en estos últimos tiempos. No nos sorprenda si es que la policía no se apura con finalmente dar las medidas de protección que se requieren en campo, que estemos contando asesinatos en lugares como Unipacuyacu, Flor do Cayali, Senchiroca 1, o recientemente, o en regiones como Amazonas, donde recientemente la ODECOFROC, una organización del pueblo Aguajún, ha denunciado el secuestro por parte de 600 mineros ilegales que están buscando desarticular sus acciones de defensa del territorio. Y acá en la región Loreto acaban de reunirse también los dirigentes de las comunidades del Alto Nanay, donde la minería ilegal está haciendo de las suyas y donde un control de las autoridades, en vez de perseguir a los mineros ilegales, hoy radicalizan el control al paso de los propios pobladores, que ocasiona un perjuicio en su ya endeble economía. Toda esta situación, sin embargo, el señor Álvaro Salvador Márquez, lleva también a
un efecto distractivo, porque esto debería estar marchando en un país que necesita tanto y que tiene una Amazonía vasta y que hay tanto que proteger, cuando estamos hablando de que en el Congreso le dan la espalda al Acuerdo de Escazú, cuando la ley de las PIACI también encuentra fuertes resistencias. En la región Loreto se han conformado grupos de empresarios, de personajes vinculados a la construcción para tratar de derribar también esta iniciativa, y entonces todas estas acciones hacen que los defensores de la Amazonía cada vez estén más protegidos y los grupos de poder más fortalecidos. Es cierto, la conducta política de este gobierno y del Congreso no han ayudado mucho, sobre todo desde el Congreso. Como bien ha señalado, 2 veces se ha rechazado el acuerdo de Escazú, y con el rechazo de Escazú lo que hace es, digamos, no solamente cerrar las puertas de un tratado internacional que buscaba proteger a los defensores indígenas y promover la justicia ambiental, sino sobre todo demuestra el desprecio de nuestra clase política, de los congresistas y de varias autoridades al problema del medio ambiente y de los pueblos indígenas, ¿no? Tratar de verlo, tratar de comprender la Amazonía como un espacio vacío, como un espacio exótico, es sobre todo peligroso para nuestro propio bienestar. Del futuro de la Amazonía depende el futuro de la humanidad, y de rechazar y cerrarle las puertas a quienes están haciendo algo para protegerla refleja un desprecio que lamentamos bastante desde la sociedad civil. Y un tema aparte es el de los pueblos en aislamiento. Como tú bien mencionabas, desde el IDL deploramos que el gobernador regional de Loreto esté involucrado y participando y promoviendo Preocupante y vergonzoso. Espacios de negación de derechos para pueblos en aislamiento cuya existencia está científicamente comprobada a todas luces, y que además tienen una situación de vulnerabilidad tan palpable como la que tenían los antiguos habitantes del Perú cuando llegaron los españoles, ¿no? Negar nuestra historia significa también negar la existencia de los pueblos en aislamiento y querer someterlos al exterminio. Y como bien dices, es vergonzoso de parte del gobernador regional de la región amazónica más grande del país. ¿Qué podemos hacer? Diríamos, ¿cuáles serían las recomendaciones o la reflexión tras esta situación que se presente con este análisis, esta evaluación, este balance que han realizado de este mecanismo que va a paso lento por lo que usted nos acaba de describir, la inacción y la indiferencia de muchas instituciones? ¿Qué se puede hacer para revertir esto? Lo primero que se puede hacer, creo, es poder fiscalizar el trabajo de las autoridades que están directamente involucradas en esto. La Policía Nacional y el Ministerio de Agricultura tienen una tremenda cuota de responsabilidad que no se está evidenciando. Entonces, hablar de esto, hablar sobre las responsabilidades de los ministros, en otros casos también como el ambiente o cultura, creo que es trascendental para hacerle sentir que la ciudadanía está interesada en su trabajo, está interesada en que el mecanismo funcione bien, y en general, por último, a la ciudadanía, esta es una invocación a involucrarse en asuntos tan sensibles como la protección de la Amazonía. Si hay una razón por la que matan a los dirigentes y dirigentes indígenas, no es porque les sean antipáticos o porque les parezcan malas personas, es porque tienen la desdicha de vivir sobre territorios ricos en recursos naturales que quieren ser explotados y utilizados como ganancia económica por otros grupos económicos oscuros. Entonces, esto lo que genera es una llamada de atención a la forma en que entendemos toda la Amazonía y entendemos a quienes viven allí. Se trata de un poco de solidaridad entre peruanos. Señor Álvaro Salvador Márquez, le agradecemos mucho que nos haya permitido este diálogo y quedarnos con la reflexión de este tema para que desde la región Loreto también podamos visibilizarlo y ponerlo a consideración de los sectores que se muestran preocupados e interesados en tener una agenda como la que se propone desde las instituciones que ustedes representan. Muy amable, señor. Hasta luego. Gracias. Amazonía 21.